Bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que es muy importante para nuestra formación en nuestro servicio social, así también como en la formación de cirujanos dentistas. Y este tema es la mucosa oral. Bueno, tenemos que la cavidad bucal está tapizada por una membrana de mucosa de superficie húmeda. Esta superficie húmeda es aportada por las glándulas salivales principales y accesorias, que son necesarias para el mantenimiento de la estructura normal de los tejidos. La cavidad bucal es una puerta de comunicación con el exterior, que está constituida por una membrana, como ya se los había comentado. Esta cavidad bucal forma parte del sistema estomacognático como unidad morfofuncional que comprende estructuras óseas, musculares, nerviosas, dentales y glandulares. Bueno, la mucosa bucal reviste a la cavidad bucal. Tenemos el vestíbulo externo que recubre labios y mejillas, y la cavidad bucal propiamente dicha que recubre la encía y los dientes. Entre las funciones de la mucosa tenemos que brinda protección, es un regulador térmico, es encargado de la secreción de la saliva y de la sensibilidad. Bueno, la mucosa bucal está integrada por tres capas, que es la capa superficial, donde está el epitelio, y la capa subyacente, que es la lámina propia o corion. Entre medio de esas dos capas existe una membrana basal, la cual es el punto de unión o lo que sostiene al epitelio y le da nutrición. Embriológicamente, la cavidad bucal primitiva se forma en el estomodeo alrededor de la cuarta a la octava semana de gestación. La encía, paladar duro y blando, al igual que las mejillas, son de origen endodérmico. Por el contrario, la lengua, el piso de boca, epiglotis y la faringe son de origen endodérmico. La lámina propia del tejido conectivo de la mucosa bucal se origina en la cresta neural. Bueno, vamos a empezar con la primera capa, que es el epitelio. El epitelio está formado por dos tipos de células, que son las células intrínsecas y las células extrínsecas. En las células intrínsecas está el queratinocito, que está en un 90%, y las extrínsecas están células permanentes o residentes en un 9% y una población transitoria en un 1%. Este epitelio podemos encontrar queratinizado, para queratinizado y no queratinizado. Esto va a depender del grado de queratinocitos, dependiendo la zona en donde se encuentre ese epitelio, al igual que la población celular del mismo. En la población intrínseca, que es formada por el queratinocito, estos durante su evolución van migrando desde las capas más profundas hacia la superficie, disponiéndose dentro del epitelio en cuatro capas, que es la basal, la espinosa, granulosa y córnea. Estas células producen queratina, además producen citosina, que son moléculas solubles con funciones de regulación de las células epiteliales y células dérmicas. Las cornificadas son células aplanadas eosinófilas que se desprenden durante el proceso de exfoliación, que es la capa más superficial del epitelio. Después sigue la granulosa, que son células aplanadas que interactúan en la queratinización. Después tenemos las espinosas, que está por encima de las células basales y son células elípticas. Y por último tenemos la basal, que son las menos diferenciadas, por encima de la membrana basal, y son células cúbicas
acilíndricas. Dentro de esta capa tenemos tres tipos de células que constituyen la población extrínseca permanente, que son los melaninocitos, que producen el pigmento endógeno, las células de Meckel, que tienen una respuesta neurofisiológica, al igual que las células de Langerhans, que tienen una respuesta inmune. Como parte de la población extrínseca transitoria, quiere decir que esta no está siempre en estas capas, tenemos al granulocito, al linfocito y al monocito. Los granulocitos son células las cuales tienen una respuesta inmunitaria que liberan enzimas durante infecciones o reacciones alérgicas. Tenemos al linfocito, que son células del sistema inmunitario, que es un tipo de leucocito que proviene de la diferenciación linfoide. Estas células, ahora vamos a hablar de la membrana basal, que su función es la adhesión mecánica y la regeneración tisular. Esta es una unión entre el epitelio y el tejido conectivo o el coreo en la lámina propia. Esta lámina basal está conformada por una lámina lúcida y una lámina densa. Ambas forman una estructura a manera de una red. Está constituida por fibras inmersas en una matriz de glucominoglucanos y fibras de anclaje. La lámina propia corion es un tejido conectivo que da sostén y nutrición al epitelio. Puede ser laxo, denso, semidenso, según su región. Está inervado por el quinto par craneal, que su función es sensorial. Aquí encontramos células como fibroblastos, macrófagos, linfocitos, células cebadas y células plasmáticas. También tiene fibras que son halógenas, que dan resistencia a la tracción y a la tensión. Está formada por una sustancia fundamental de glucosaminoglucanos. También es inervada por vasos sanguíneos menores que dan origen al plexo capilar, que están inmediatamente debajo del epitelio bucal. La clasificación de la mucosa, histopográficamente la mucosa, de acuerdo a la adaptación funcional y a la influencia mecánica que actúa en ella, se clasifica en tres tipos, que es de revestimiento, masticatoria y especializada. Tenemos la primera, que es la masticatoria, que es un epitelio plano estratificado queratinizado o paraqueratinizado según la zona. Abundantes crestas epiteliales y corion semidenso o denso. Donde se encuentra en la encía, paladar duro, fijada al hueso y no presenta estiramiento. Tenemos la de revestimiento, que es de una función de protección distensible y se adapta fácilmente al movimiento. Tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, un colon laxo o semilaxo y una submucosa bien definida. Su función es de protección, distensible y se adapta fácil al movimiento. Aquí hay un punto muy importante, que en esta de revestimiento, que está por el piso de la boca, por debajo de la lengua, es de fácil absorción para algunos medicamentos, ya que hay fibras y vasos sanguíneos, los cuales nos ayudan a absorber algunos tipos de medicamento, como sería el ketorolaco sublingual, para su fácil absorción y su rápido. Por último tenemos la mucosa especializada, que está formada por pequeñas proyecciones llamadas papilas linguales, que son de 4 tipos:
filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes, dentro de las cuales se encuentran corpúsculos gustativos especializados en la percepción de los sabores, donde se encuentra ubicada en la cara dorsal de la lengua. Las papilas filiformes tienen una forma cónica, carecen de cárpulos gustativos. Y las fungiformes es una unión entre dos cromáticas y son gustativas. Tiene botones gustativos. Estos dos son de epitelio ortoqueratinizado, principalmente actúan en la masticación. Como lo decía, las fungiformes son los botones gustativos de los sabores. En las foliadas son gustativas y regularmente están más expuestas en los recién nacidos. Y las calciformes, que se produce una saliva de tipo serosa. También debemos de conocer, como ya ahorita vimos lo normal, ahora debemos de ver las variantes anatómicas, como es una óvula bífida, focitos labiales, labio doble, glándulas sebáceas ectópicas, pelo ectópico, línea intercalar o línea alba, que son variantes anatómicas, las cuales pues podemos, más bien debemos de conocerlas para no confundirlas con algún tipo de patología. Está también el torus palatino, perlas epiteliales de Epstein, pigmentaciones, bueno, que algún tipo de pigmentaciones, porque hay unas que sí son malignas, un tipo de leucodema. Indicación hacia el dolor. También las variantes anatómicas de la lengua, como es la anquiglosia, la lengua bífida, las amígdalas linguales, papilas calciformes ectópicas, varices linguales, lengua geográfica. Todo esto debemos de conocerlo, como ya les mencionaba, para hacer un buen diagnóstico y para que no haya, no preocupemos al paciente y no haya conceptos erróneos. Viendo la temática, las lesiones elementales o lesiones más frecuentes en la cavidad son alteraciones de la mucosa, que algunas son malignas, algunas no tanto, tienen una gran variedad de presentaciones clínicas que se encuentran dentro del espectro, las llamadas lesiones elementales, como son algunas que es la mácula o mancha, placa, úlceras, tumores y nódulos. Todo esto, como les comentaba, es parte del examen bucal, que es a través del que se pueden identificar cambios patológicos y no patológicos. El examen bucal debe realizarse considerando medidas universales para el control de infecciones. Debemos explorar bordes de los bermellones, mucosa bucal, encía, el paladar y la lengua. Tenemos dos tipos de lesiones en sí, que son las lesiones blancas y las lesiones rojas, cuales empezaremos por las blancas, que como ven en el diagrama presentado aquí, deben de llevar un proceso. ¿Por qué un proceso? Para identificarlas y para nosotros dar un diagnóstico, o si podemos tratarlas nosotros en el consultorio, debemos de llevar un seguimiento como el del diagrama. Hay algunas que se deben de excluir por diagnósticos provisionales, como son el leucodema, la línea alba oclusal, los gránulos de Fordyce,
el líquen plano, la candidiasis, queratosis, un mordisco de un carrillo, la leucoplasia. Las lesiones rojas por lo mismo que debemos de seguir un esquema a seguir para tomar una biopsia, para dar una referencia al especialista. Aquí les dejo el esquemita por si le quieren tomar foto, lo quieren guardar, al igual que el anterior. No debemos de hacer cosas que no estén a nuestro alcance ni a nuestro conocimiento para no tener algún problema futuro. También en estas lesiones debemos de excluir en las rojas la candidiasis eritematosa, el líquen plano, la glosis migratoria, la candidiasis. ¿Por qué? Porque por lo regular estas lesiones están asociadas a problemas inmunodepresores o problemas sistémicos del paciente, que pues ya no podemos tratar en el consultorio. Para cuidar nuestra mucosa oral debemos de tener una dieta equilibrada, una buena higiene bucodental, no fumar, no beber alcohol, ya que son factores que desencadenan lesiones bucales, al igual que afectamos tanto a nuestro sistema como a nuestra mucosa y por lógica a nuestros dientes. Y pues esto no es un correcto funcionamiento. Ante cualquier lesión en la mucosa oral que dure más de 15 días debemos de acudir a nuestro dentista de confianza para que nos realice una revisión de la cavidad oral y descartar cualquier otra posible patología. Ya nuestro dentista nos dará una noción de lo que tenemos o si no referirá al médico patólogo para tener un diagnóstico más certero y sea un tratamiento específico.